¿Cómo fue que empezaste en todo esto? Empecé fabricando monitores de estudio. Creo que uno de los grandes motivos fue el tema económico. En algún punto quería tener unos muy buenos monitores para mastering, que es lo que principalmente realizo. Y en ese punto, las opciones que estaba manejando, que me interesaban, tenían un presupuesto muy elevado. Hasta que a raíz de unos foros me enteré que mucha gente personaliza sus propios altavoces, ¿no? Mi tesis en la universidad fue en diseño de cajas acústicas, entonces fue creo un buen momento para unir mis conocimientos con la inquietud que tenía. La marca que me interesaba era Seas. Es una marca del norte de Europa, o sea, no de la caja, sino del componente. Y entendía que otros fabricantes de monitores y de cajas usaban los mismos. Y claro, averiguando, encontré una página que te los vende en Estados Unidos, que es Madi-Sound, que te vende componentes y partes para que tú armes tus cajas. Y claro, me traje un par de tweeters, algunos woofers para probar. Y claro, los precios son mucho más asequibles de las partes sueltas que de un sistema completo. Los probé, armé, me gustaron, no me convencieron y después descubrí otra marca de componentes igual del norte de Europa que se llaman ScanSpeak. Volví a probar y me funcionaron muy bien y que son con los que actualmente estoy trabajando, ¿no? ¿Son los mismos woofers y tweeters y demás que utiliza Pro AC? Y mucha gente del hi-fi, del high-end también lo tienen muy bien considerado, ¿no? Este tipo de componentes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo fue la experiencia? No fue difícil, pero sí moroso. Es decir, que te toma mucho tiempo. Más aún si uno lo hace solo o lo hace con herramientas caseras, ¿no? Entonces, difícil no fue porque además tenía bastante conocimiento al respecto, pero sí moroso. Las cajas con las que trabajo actualmente, fácilmente me debí tomar poco más de un año, ¿no? Dejarlas y terminarlas como yo quería. Y después de estos primeros monitores, ¿de qué te motivó a seguir haciendo tu propio equipo? Empecé a ofrecer monitores de una forma comercial, entre comillas, a algunos colegas, a algunas amistades, a sugerencia de amigos también, ¿no? Que me impulsaron a decir que eso podía tener algún futuro, no solamente para el uso personal, sino para ofrecer. Llegué a hacer algunas cajas para colegas, pero era un trabajo bastante, como te digo, moroso, tedioso y económicamente para las posibilidades que yo tenía en ese momento, no muy atractivo. Y llegó un punto en el que dije, bueno, ya que estoy en esto, puedo ver de hacer algún equipo igual para mi uso personal en el mastering, porque los equipos con los cuales yo estaba interesado eran prohibitivos económicamente, entonces dije, bueno, ya que estoy en esto, indagaré si puedo hacer algún equipo para el estudio. Y ahí surgió un ecualizador, eso era mucho más factible hacerlo comercialmente y poco a poco le fui dando forma, contenido, hasta que al final pude presentar ahí un par de productos interesantes al mercado y que se empezaron a vender, ¿no? Para otra gente. Claro, ¿qué ecualizador fue el que escogiste? El Baxandal, un ecualizador Baxandal clásico, sencillo, y actualmente uso uno en mi estudio, ¿no? Y después ahí me di cuenta que la gente generalmente cuando pasa o adquiere a tener algún producto analógico, empieza a comprar amplificadores o este tipo de productos, ¿no? Entonces, vendí unos cuantos ecualizadores, pero claro, no es un producto que sea tan masivo o que la gente los busque o necesite. Actualmente con herramientas digitales la gente está bastante tranquila, están sonando muy bien, pero claro, me parece que la línea de preamplificadores es algo más útil o interesante, atractivo comercialmente. Entonces ahora estoy haciendo principalmente preamplificadores. Las cosas no terminan ahí porque también tienes una parte digital, ¿no? Exacto, eso fue a raíz de la pandemia. Previa pandemia, yo estaba ofreciendo solamente productos analógicos y el problema con la pandemia fue muy complicado en cuanto a varios aspectos del desarrollo analógico. Primero, los precios incrementaron, el aluminio se disparó tremendamente, conseguir las partes también empezó a ser un reto. Habían partes que no iban a estar disponibles en más de un año. Eso fue
producto de la pandemia, y lo cual hasta ahora sigue siendo, ¿no? Hay equipos que hasta ahora no puedo fabricar porque los productos o partes no las consigo o directamente son inviables económicamente, porque te piden cantidades de cientos de unidades, cosa que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces la pandemia frenó el desarrollo analógico. Estuve seriamente pensando en cerrar la marca, en ponerle una pausa, en dejar de ofrecer productos para para el consumidor, hasta que me topé con unos chicos jóvenes mexicanos, que son los chicos de ER Candy Technologies, EAR, los pueden seguir en las redes, y ellos estaban ofreciendo cursos de desarrollo de plugins. Yo ya tenía conocimiento de algo de programación de la universidad, decidí tomar el curso, me encantó, me embalé y dije, bueno, acá tengo una oportunidad de llevar los productos analógicos a una versión digital y que la marca continúe. Entonces, pasé el curso, lo terminé, muy bueno, y me dio la chance de eso, de mantener la marca y pasarme a desarrollo de herramientas digitales. Ya, ¿y cómo fue esa transición de venir de hardware a digital? No tan, no tan difícil, sinceramente. Creo que la gran ventaja es que tuve una buena base en la universidad. Cuando yo estudié sonido, por lo menos donde yo estudié, tenías una gran base de electrónica, pero también una gran base de desarrollo de programación y de audio digital. Y además mi tesis era un software, era en cajas acústicas. Obviamente no es que lo supe todo, no es que lo sé todo. Hay muchas cosas que no entiendo todavía. Tuve una buena base para poder desarrollar tanto la parte analógica como la parte digital. Y aparte tienes todo este acercamiento holístico en el sentido de que vienes desde un ingeniero de masterización profesional a un constructor de equipo, a un diseñador de software. ¿Qué estás desarrollando ahorita con el software? Bueno, tengo unos cuantos ecualizadores, unos cuantos dinámicos, procesadores dinámicos, algo de distorsión, algo de delay, y los planes a futuro. La gran mayoría de los plugins actualmente están con todo este tema del desarrollo de inteligencia artificial, que los hace mucho más modernos, mucho más apetecibles para la gente. O sea, en algunos casos es puro marketing y en otros es, podemos hablar de eso después. Sí. Eh, entonces, lo que estoy tratando de analizar, y parece que voy a poder concretar con algunos colegas, es empezar a hacer desarrollo de plugins personalizados. ¿A qué te refieres con personalizados? Claro, digamos, hay gente con la que estuve hablando y me decían, yo uso 8 plugins, uno hace esto, hace A, B, C, este otro hace X, Y, Z, nada del otro mundo, como que ya tienen sus presets ya hechos de ecualización o de compresión, y lo que quieren es englobar todo en uno y con dos, tres perillas mover ciertos parámetros. Hay un gran productor chileno con el que estoy hablando de la música urbana que me comentaba, ¿no? Que ya tiene cierta cadena preestablecida para cierto tipo de elementos, y vamos a ir desarrollando un producto que esté simplificar mucho el trabajo que él hace, y después también ofertarlo para la comunidad, en este caso de lo urbano, que les facilite varios procesos en el trabajo. No quiero tampoco dar nombres todavía ni profundizar en el tema porque por ahí no se concreta, pero ya tiene un avance, ya ese es el futuro para el cual quiero apuntar la marca en cuanto a desarrollo de buscar este tipo de alianzas, de personalización, de plugins que sean signature, que tengan la personalidad del productor y ir por ese lado. Mi siguiente pregunta iría enfocada, ¿cómo todo este acercamiento holístico que has tenido a tu desarrollo ha cambiado tu perspectiva acerca de tu labor como ingeniero de mastering, como constructor de hardware, como diseñador de plugins? Porque constantemente estás en este proceso de reimplementación en lo que se refiere a las herramientas que estás construyendo. Sí, creo que ayuda mucho, me ha ayudado mucho, por ejemplo, en el aspecto que incluso ya lo mencionaste de marketing, que claro, hay cosas que uno las idealiza demasiado. Es una costumbre de esta industria. Sí, y que cuando uno ve el trasfondo,
comprende incluso el tema del circuito interno, comprende el comportamiento, no es para tanto. Una que quieras mencionar sin decir nombres, ni marcas, ni fabricantes. Varias, hay varias. La primera que te venga a la mente. A ver. Creo que donde tengo harto para hablar es en la parte que me involucré de la emulación del equipo físico a su contraparte digital, ¿no? Entonces, creo que el tema de marketing ha hecho claro, que la gente, como no va a poder tener el equipo de miles de dólares físico, lo puedan tener por unos cientos de dólares en su versión digital y hacerles creer que es lo mismo. Ese es uno de esos temas que para mí, no sé cómo tú lo sientes, pero los últimos 10 años he perdido totalmente el interés en términos de qué es una emulación, qué no es una emulación. Para mí el problema con este tipo de marketing tan insistivo es que hay una obsolencia programada que entra dentro de un sistema económico de digital en el cual siempre estás pagando por lo mismo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, ¿no? Sí, hay gran parte de eso. Algo que se me viene igual a la mente, no voy a decir el nombre, es una empresa muy reputada, y no te digo que es una empresa latinoamericana donde estamos más eh, con más fuera de la ley que en otros lados, pero es una empresa inglesa y, y que hace muchos años viene trabajando y desarrollando consolas analógicas de muy alto vuelo, muy prestigiosas, y que obviamente vieron un nicho en hacer sus versiones digitales de sus productos, lo cual muchas empresas han estado haciendo. Y claro, en la web, en la parte de marketing, te indican textualmente que se han pasado todo este tiempo desarrollando los plugins para que sean una copia exacta a todos los transistores, resistencias, condensadores de la consola. Ese es su marketing. Textualmente en su web lo dicen así, que es una recreación fiel, que lo han emulado todo, cada parte la han emulado, etcétera, ¿no? Y cuando tú analizas el plugin, y esto actualmente hay herramientas que te permiten analizarlos y además hay otros colegas que lo han hecho. Cuando tú analizas los filtros digitales de sus plugins, te encuentras con errores, entre comillas, digitales, que son errores que podrían haber sido totalmente subsanados, pero son errores digitales del mundo digital que no están presentes en el mundo analógico. No digo que suene bien, no digo que suene mal, no digo que no valga la pena tenerlos, no digo que haya gente que los use y los aplique muy bien, pero existe una muy mala intención al indicar que han hecho una emulación de cada parte de la consola. Y creo que ahí tiene que haber un ejercicio de transparencia, pero para darte un ejemplo de alguien que está siendo transparente sería como Neural DSP, que es la compañía que hace los emuladores de guitarras, perdón, amplificadores de guitarra, donde ellos dicen nosotros estamos utilizando Machine Learning para esto, para lo otro, no emulamos esto, emulamos lo otro y aquí están nuestros papeles de investigación y puedes leerlos cuando quieras, ¿no? Cuando hay una falta de transparencia y hay estas declaraciones mágicas, ahí es cuando empiezas a dudar de muchas cosas. Claro, imagínate si una empresa inglesa está haciendo eso, imagínate qué no harán otras empresas o otros desarrolladores. Sí, ya no estaríamos metiendo en teorías de la conspiración. ¿Cómo ha sido para ti en Bolivia estas dificultades, específicamente latinoamericanas? Sí, no, es complicado porque primero las partes que uno busca eh, no suele haber en stock. No es que puedes ir a una tienda electrónica en Latinoamérica y conseguirlas. Y te hablo en general en Latinoamérica. Obviamente, capaz México o Brasil pueda que estén más nutridas en cuanto
a disponibilidad de las partes, pero en general no las encuentras. Obviamente puedes encontrar resistencias, condensadores sencillos, algunos transistores, algunos operacionales, de los más comunes, pero cuando ya pasas al tema de audio profesional, hay elementos que tú necesitas y que no los tienes disponibles. Eso es una gran desventaja, entonces tienes que generalmente importar las cosas. Lo cual añade un costo extra, ¿no? A cada unidad. A cada unidad es un tema importante en costos porque, claro, tienes que pagar los impuestos de allá. Antes no sé por qué no tenía ese problema, no estaba pagando los impuestos, pero después de la pandemia en todas las tiendas me han empezado a cobrar el famoso 7% de impuestos. Entonces ahí ya sube. O sea, subió el producto, ahora me cobran impuestos allá y por ende el impuesto que yo pago acá al importarlos es mucho mayor. Me subió el transporte, me subió el impuesto, me subió todo. Esa es para empezar, una gran desventaja. Y además que puedes tardar meses en conseguir las partes. Hay partes que yo las compro y las voy a tener en 3 meses o 4 meses en algunos casos. Entonces tengo muchos márgenes de espera. Eso en cuanto a los componentes. Luego viene otro tema que no es menor, que es el tema del case, de todo el chasis de la parte de afuera, que entiendo que en otras partes de Latinoamérica están mucho más avanzadas. Tengo colegas argentinos que fabrican equipos de audio y todo el tema del chasis, del metal, o ya sea chapa o ya sea aluminio, con el material que estén trabajando, pueden tener acceso a tecnología, empresas que trabajen en eso y que te den un acabado estético aceptable. En mi caso, lamentablemente en mi país no he encontrado eso. Hice algunas pruebas, pero el acabado estético y, toda esta parte de encierro me ha quedado no mal, pero no presentable para mis expectativas de ofrecerlo comercialmente. Entonces eso también lo empecé a hacer en Estados Unidos. Sé que en China también lo hacen. He intentado buscar un par de compañías, no he encontrado. Espero en algún momento poder ver si encuentro alguna alternativa de hacer esto en China, ya que sea más barato, más económico. Pero bueno, hasta ahora no tuve la fortuna de encontrar. Eh, entonces, casi todo eh, viene de afuera, ¿no? O sea, Latinoamérica no tiene la industria de ofrecerte, o sea, tiene la materia prima, pero no te ofrece el cable, no te ofrece el conectores, no te ofrece todo este bagaje, toda esta cantidad de elementos que uno necesita para llevarlo a la práctica. Claro, y se vuelve como el dilema de la pieza de centavos de dólar con el costo de importación en $20, Es ¿no? tal cual, tal cual. Es un reto, pero a la vez es una satisfacción profesional, es un gusto el hacer industria, es una especie de convencimiento de arriesgar, de decir que se pueden hacer cosas, incluso algo de orgullo, orgullo del bueno, ¿no? De querer hacer las cosas. Y obviamente eso va dando también ciertos frutos. No es Borealis no es una marca que te venda miles de unidades ni cientos de unidades. Es una marca que vende unas cuantas unidades al año. Va moviendo poco a poco la industria, pero es muy satisfactorio, ¿no? En contraparte a lo difícil que es. ¿Ha cambiado tu relación con respecto a tus herramientas como ingeniero de masterización cuando las empezaste a fabricar? ¿Hubo un cambio? Como te decía, empiezas a descubrir qué es lo que hacen, a entender de forma mucho más específica sus virtudes, pero también sus falencias, tanto de la parte digital como para la parte de lo analógico. En ese sentido, poco a poco te va ayudando a tomar mejores decisiones en mi caso, en el trabajo del mastering, ¿no? Pues sí, pues háblame de esas mejores decisiones. Dale. A ver, en cuanto al tema analógico, principalmente en el sentido de las válvulas y en los transformadores, suelen ser elementos efectivamente cálidos, como mucha gente los podría definir, pero a la vez muchas veces son elementos
que te difuminan mucho la, el espectro. Tienen un comportamiento errático, temporal, que muy poca gente lo comprende. No es que se comportan todo el tiempo de la misma forma, sino que en el tiempo van modulando principalmente en frecuencias bajas. Y eso puede ser útil o contraproducente dependiendo lo que tú estés trabajando en el máster. Entonces aprendí que no todo equipo analógico te va a servir en cierto tipo de trabajos que estés realizando, ni que todo equipo digital, por más que yo lo haya desarrollado, te va a servir para lo que tú estás necesitando o buscando. Entonces he ido aprendiendo a tomar mejores decisiones en función a lo que conozco de los dispositivos. ¿Hacia dónde ves la industria del audio profesional moviéndose estos años? Y no estoy hablando de análogo digital, porque creo que estamos viendo un cambio muy significativo en términos de las necesidades profesionales del gremio, por así decirlo, en el que han ido cambiando progresivamente en los últimos años. A ver, considero que cada vez hay una tendencia más simplista en la producción en general, en todas las etapas. Entonces, entre menos cosas hagas, entre más fácil se te sea el camino, además por los costos, ¿no? Antes uno se podía dar el lujo de mezclar en una consola analógica de 32 canales, ¿no? Y tener todo ahí el control, pero ahora en nuestra industria prácticamente nadie tendría la capacidad de hacer el mantenimiento o de tener o de adquirir ese tipo de elementos. Como son estas soluciones pragmáticas para problemas que no eran un problema, como por ejemplo los activadores de micrófono. Algo tan sencillo como sería establecer una estructura de ganancia, ahora tiene que ser una solución provista con facilidad. Sí, sí, exacto. Entonces, creo que va por ese lado. Y por eso también los nuevos plugins de inteligencia artificial que te lo analizan y te dan una solución. Hay mucho de eso en este momento y para futuro. Entonces, entre menos trabajo y menos estudio, que la gente necesite estudiar menos, ¿no? Entonces, necesite solamente que le digas, mueve esto acá y mueve esto acá y está. Hay una necesidad por menos complejidad en ciertos aspectos, que creo que hasta cierto punto es bienvenida, ¿no? Pero en otros no creo que sea tan positiva como el marketing lo hace ver. Pero sí, sí se vienen cosas muy interesantes. Creo que por más que la industria se haya encogido un poco en los últimos años, bueno, para ser exactos, en los últimos 10 años, sí creo que todavía sigue existiendo la necesidad de herramientas profesionales. Una cosa es la industria y otra cosa es el eje central de este trabajo que me parece que es fundamental y que no existe herramienta que lo pueda reemplazar, que es la parte de la expertise. Por más que tú tengas este tipo de herramientas de inteligencia artificial, de soluciones todo en uno, el artista no va a confiar en alguien que recién está aprendiendo, si es que tiene la chance y poder pagar a alguien con mayor expertise. O seamos no transparentes en ese aspecto, hay mucho del marketing de inteligencia artificial que es muy dudoso realmente qué es. Y este rebranding de, por ejemplo, machine learning como inteligencia artificial, mucha hipérbole respecto a muchas de estas herramientas que se anuncian como tal. Claro, sí, eso obviamente, totalmente de acuerdo. Aunque claro, obviamente, yo creo que ha sido también o está siendo algo muy interesante para esta gente que ya tiene expertise, que ya tiene un bagaje, que ya sabe, cuando le presentas una herramienta con inteligencia artificial, la gente con experiencia suele sacarle mayor provecho, ¿no? ¿Cómo has visto el desarrollo de mastering? Lo pregunto porque parece que el mastering es como de estas últimas disciplinas que son atacadas. Se pone en tela de juicio su efectividad o qué es o qué no. Y tradicionalmente siempre ha sido un área tan obtusa respecto a qué es lo que hace un ingeniero de mastering. Y con todo este acercamiento holístico que has tenido, ¿cómo ves el desarrollo de mastering de aquí en adelante? No te voy a decir cómodo, tampoco un camino sencillo, pero te diría un futuro bastante similar a lo que estamos viviendo ahora. Si el tema del mastering fuese como imprescindible,
porque incluso ahora hay plataformas que te ofrecen la posibilidad de hacer la masterización automáticamente en pocos minutos y a un precio muy bajo. Si realmente eso funcionase, nadie estaría haciendo mastering actualmente. Es más, cada vez hay más gente especializándose y haciendo trabajos de mastering. En Latinoamérica, hace, qué sé yo, 15 o 20 años, tenías a Andrés Mayo en Argentina y pare de contar. En su espalda está puesto todo el peso del mastering en Latinoamérica. Hay muchos jóvenes, hay muchos colegas, tengo contacto con muchos de ellos que se están dedicando exclusivamente o prácticamente exclusivamente al máster. Entonces, no creo que sea algo muy reemplazable. Me parece que en el mastering hay gran porcentaje de un toque artístico que le puede dar un profesional y que por eso, por ese motivo o esa razón, tú terminas contratando a alguien a una persona para que haga ese trabajo y no lo dejas simplemente a una máquina. Y también es simplemente básica división del trabajo, ¿no? En algún punto, cualquier mezclador o etcétera tiene que dejar el trabajo ir, ese trabajo tiene que completarse en un tiempo determinado y ahí es cuando entra el trabajo de masterización, la experiencia, el expertise, como mencionabas, para hacerlo bien dentro de un tiempo delimitado con todo lo que eso conlleva. Claro. Y además ahí surge, vuelvo al toque humano. Generalmente el productor o el que esté mezclando llega hasta ese punto de culminar la mezcla y lo que va a buscar es una opinión. Entonces va a decir al ingeniero de mastering, esta es la mezcla, este es el trabajo, y muchas veces antes de que empiece van a conversar sobre cómo está la mezcla. Claro, y una opinión especializada que va desde una apreciación objetiva hasta una apreciación subjetiva de. Entonces tú no le puedes preguntar a la máquina, oye, ¿qué te parece esta mezcla? La máquina a lo sumo te podrá decir, le falta bajos, porque estadísticamente, Y soy una plataforma que secretamente está haciendo data mining. sí, claro, entonces ese paso, esa conexión es la que todavía no se pudo reemplazar, ¿no? Regresando al analógico, ¿estás diseñando algo últimamente? No, solo por amplificadores. Más que pausa, he decidido no involucrarme en proyectos que sean múltiples, sino más bien enfocarme en tres o cuatro productos que los tengo disponibles, dedicarme a eso, eh, promocionarlos y tratar de darles su tiempo de vida, ¿no? Más adelante ya se verá con nuevos productos. Bueno, nos acercamos al final de la entrevista y siempre dejo este espacio abierto para que los invitados digan lo que se les dé la gana. Entonces, siéntete en completa libertad ahora de decir lo que quieras. No tiene que ser de audio, no tiene que ser de la industria musical, lo que quieras. Bueno, esa libertad nunca me la han dado, menos en una entrevista. No sé. Creo que no es una época muy, muy buena desde la parte de la salud mental. Estuve hablando con colegas, estuve viendo con amigos, también lo digo por experiencia propia. Hay, hay un tema social que está circulando actualmente en estos momentos, en estas épocas, que no se están sanando desde la perspectiva de la salud mental, ¿no? Noto colegas con poca motivación, a veces igual alguna vez me ha pasado que quería mandar todo al demonio en cuanto a lo que yo estaba haciendo. Entonces, hablar de esto hace bien. Si hay la chance, por ejemplo, en este tipo de entrevistas de hablar al respecto sobre estos temas, me parece que está bueno, que busquemos entre todos apoyo, que sepamos que muchos estamos pasando por cosas similares o, o que hay algo raro post pandemia, me parece que es post pandemia, o tal vez o tal vez la pandemia es la que ha gatillado el asunto, pero hay algo raro. Siento que hay algo raro en nuestro ámbito y me parece que no es solamente en nuestro ámbito de producción musical, sino es en general y que está bueno echarle un ojo, a estar atentos y nada, conversarlo
apoyarnos. Entonces, encuéntrense en los comentarios, apóyense. ¿Y dónde podemos encontrarte? Am, en las redes estoy como Marcelo Navía Alarcón. Tengo el canal de YouTube. En el canal de YouTube he dado mucha info de cómo construir tus cajas acústicas. Ahí tengo una serie de videos que puedes seguir desde el principio, desde el diseño hasta el acabado final. Hablo mucho de diseño de altavoces. Estoy después en las otras redes, ¿no? En TikTok, Instagram, Facebook, Marcelo Navía. Ahí me pueden buscar. Muchas veces me escriben para alguna consulta particular. En la medida de lo posible lo trato de contestar. Así que nada, ahí los espero.